Buenos días. Vamos a hablar este día sobre la clasificación de las trombocitopenias y las trombocitopatías. Este tema es un poco, podremos decir, árido, porque es un poco difícil explicar en sí todas las funciones que tiene una plaqueta, ¿verdad? Pensar que es pequeña, ¿verdad? Podemos decir las características de la plaqueta, que son fragmentos citoplasmáticos anucleados, pues no tienen núcleo. Se producen de la ruptura de los megacariocitos en la médula ósea. Los megacariocitos son los que producen las plaquetas, ¿verdad? Son la parte que nosotros no podemos ver, está propiamente pues en la médula ósea, que está en los huesos largos, en el esternón. La plaqueta mide aproximadamente 3 milímetros de diámetro y 4.7 milímetros de volumen, o sea, es una célula sumamente pequeña, pero con una gran cantidad de funciones. El valor normal de las plaquetas es de 150 a 400.000. Algunos laboratorios pueden manejar hasta 450.000 como normal. La vida media en la sangre es de 7 a 10 días. Acá traigo los componentes de la membrana extracelular y los gránulos plaquetarios. Como vemos, la plaqueta, como cualquier célula, tiene también membrana extracelular, tiene mitocondria, tiene todo, ¿verdad? Como una célula. Vemos acá que los componentes de la membrana celular tenemos integrinas, tenemos ligandos, tenemos gránulos alfa, gránulos densos. Cada una de las integrinas, que son las glucoproteínas 2B, 2A, ¿verdad? Las glucoproteínas 1B, la 9, la 1, la 2A, la 4, la 6, todas estas integrinas nos pueden llegar a formar una trombocitopenia o una trombocitopatía. Por eso las vamos a mencionar y porque son muy importantes. Los ligandos son lo que nos va a unir entre una glucoproteína y otros, digamos, enzimas de lo que son la plaqueta. Los gránulos alfa, estos los excreta, digamos, la plaqueta en algún momento cuando se realiza sus funciones. Tenemos gránulos alfa, ¿verdad? Que son el factor 4 plaquetario, los gránulos densos que son el ATP, el ADP, el calcio, magnesio, epinefrina, norepinefrina, ¿verdad? Los gránulos alfa, que tenemos que hay factores de crecimiento, la trombospondina, la fibronectina, la elastasa, la colágena. Estos gránulos son muy importantes porque más adelante vamos a explicar que hasta de estos gránulos puede haber una trombocitopatía, la deficiencia de estos gránulos. Tenemos también receptores, ¿verdad? Que nos van a también ayudar en la función de la plaqueta y sus ligandos de acuerdo a cada receptor. Esta es una plaqueta, digamos, vista desde adentro. Esta sería una foto como ya una figura electrónica, ¿verdad? Donde vemos los puntitos chiquitos son las plaquetas. Todos estos son los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Entonces, si vemos, las plaquetas son las más pequeñas en lo que es los componentes de la sangre. Tenemos, esta es una plaqueta ya en una dimensión grande, y si podemos ver, todo esto contiene la plaqueta, ¿verdad? Eso que es tan pequeñito, si nosotros lo ponemos a estudiar detenidamente, tiene todo esto. Entonces, ¿cómo se da la activación de la plaqueta? La activación de la plaqueta se da por medio de, digamos, fases, que es la adhesión plaquetaria,
el cambio de forma, ¿verdad? Esto más o menos ya lo explicó el doctor Carranza cuando habló de lo que es la hemostasia primaria, porque la hemostasia primaria es más que todo la función de la plaqueta. Se da la adhesión plaquetaria, el cambio de forma, que cambia de su forma discoide a una forma esférica, y luego se da la agregación plaquetaria, que es al final con lo que logra formar el coágulo, ¿verdad? Pero es un coágulo primario, no es el coágulo definitivo. Tenemos en la activación plaquetaria, ¿verdad? Tenemos que actúan muchos antagonistas, tenemos también que actúa el ADP, el P2Y, estos son muy importantes porque, por ejemplo, el copridogrel actúa a nivel del P2Y, ¿verdad? Entonces, si vemos, hay pues medicamentos que nos están actuando a nivel de cada una de estas estructuras, y como fijamos más adelante, todos estos eran los gránulos, ¿verdad? Tanto los gránulos densos como los gránulos alfa que estaban en la parte que había mencionado anteriormente. Tenemos acá, luego de la activación, ¿verdad? Nos vamos a la adhesión plaquetaria. Como vemos, se van uniendo las plaquetas unas con otras, ¿verdad? Por medio del fibrinógeno, por medio del factor de von Willebrand, por medio de la colágena, y luego viene todo esto y se unen y nos forman la agregación plaquetaria y nos hacen el coágulo. Ahora vamos a hablar propiamente de las trombocitopatías. Las trombocitopatías o las patologías de las plaquetas las vamos a dividir en trombocitopenias, que se dice pues que es la afección propiamente en el número de plaquetas. Si dijimos anteriormente, lo normal era 150.000 hasta 400.000 o 450.000, trombocitopenia diríamos abajo de 150.000. Y una trombocitopatía es la afección de las funciones de la plaqueta. O sea, todo lo que habíamos mencionado, la adhesión plaquetaria, la agregación plaquetaria, que es la función de la plaqueta. Esto es un bosquejo, cómo serían las características generales de lo que es un sangrado plaquetario, que es muy distinto a la característica de un sangrado por un defecto en los factores de la coagulación. Tenemos que lo que es las plaquetas, ¿verdad? Como mencionábamos, inicia lo que es la fase primaria a nivel de la lesión del vaso. Entonces, posteriormente vienen a actuar las plaquetas. Si lo ponemos a nivel del sitio, el sangrado va a ser mucocutáneo. Quiere decir que va a ser más que todo en las mucosas de la boca o sangrados vaginales, cuando son alteraciones así por las plaquetas. Si hubiera una lesión, podemos encontrar petequias o equimosis. Y si hubiera algún tipo de sangrado, algún corte, ¿verdad? Y tenemos deficiencia de alguna de las funciones de plaqueta, ya sea en número o en función, a los mínimos cortes, ¿verdad? Va a haber de inmediato un sangrado pero leve. Si fuera los factores de coagulación, que son los que están alterados, aquí se alteran o se dañan las partes blandas, como son los músculos y las articulaciones, como en los pacientes con hemofilia que padecen de artrosis o hematomas en las articulaciones. Y a los más mínimos cortes o inusualmente sin que haya una herida o algo, ¿verdad? Los sangrados son más severos y más tardados en quitarse. Tenemos este algoritmo, ¿verdad? Sobre las alteraciones de la hemostasia. Como habíamos mencionado, si tenemos un sangrado mucocutáneo, nosotros vamos a pensar, bueno, si es, a veces nos dicen los pacientes, doctora, es que de repente me sangra las encías y sin nada, no ocupo un cepillo dental fuerte, sino que me sangra. O sobre todo a las niñas que nos dicen, ¿verdad?, que tienen periodos menstruales como severos, que son cosas muy inusuales que uno puede pensar, no, pues es tu periodo normal, pero no, nosotros debemos de pensar, como son cosas cutáneas, que posiblemente haya un trastorno plaquetario. Entonces,
Podemos pensar en eso. Si las plaquetas son las que están disminuidas, nosotros podemos pensar, pues, como está disminuida, ya la clasificamos como una trombocitopenia. Estas se pueden dividir en alteraciones centrales, ¿verdad?, o periféricas. Las centrales ya sería por una disminución en la producción de las plaquetas que nos llevaría a alteraciones propiamente de la médula. O si son periféricas, nos lleva a destrucción o secuestro esplénico. Si fuera destrucción, pues nos lleva a púrpuras trombocitopénicas idiopáticas, púrpuras trombóticas, coagulación intravascular diseminada. Sí, nosotros también podemos pensar, pero las plaquetas están normales. Eso suele pasar que los pacientes llegan y dicen, doctora, pero a mí sí me salen puntitos rojos en la piel sin que yo me golpee, y uno le hace todos los estudios y todo está normal. Uno le hace el hemograma, sus plaquetas están en valor normal, le hace los tiempos de coagulación todos y todo está normal. Entonces podemos pensar ya en una trombocitopatía que sea una alteración de la función que tenemos como las congénicas o pueden haber adquiridas por fármacos, ¿verdad? Y si acaso ya son en las partes blandas, ya nosotros vamos a estar pensando que son alteraciones de los tiempos de coagulación, pero que se va a tratar en otro tema. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar el estudio de la función plaquetaria? Pues con un hemograma, ¿verdad?, completo, con un tiempo de sangría, ¿verdad? El tiempo de sangría también se llama tiempo de sangrado de IBI. Este es un examen que es sumamente fácil y que lo hacemos en el país. Hay muchas literaturas que dicen que esto ya no se ocupa, pero sí se sigue ocupando y tiene bastante ayuda porque nosotros, si sale alterado, podemos sospechar que haya una trombocitopenia. Este se puede realizar si nosotros hacemos una incisión en el brazo pequeñita, esa es la forma que se realiza en el laboratorio, o si se hace una incisión chiquitita en lo que es en el lóbulo de la oreja. Uno cuenta en cuánto tiempo se desaparece el sangrado, entonces eso quiere decir en cuánto tiempo la hemostasia primaria nos va a hacer el control. Esto puede ser normal entre 1 a 7 minutos que se pueda dar. Cuando ya está la lesión, uno va secando con este papel filtro, ¿verdad? Y así para ir como contando el tiempo y los minutos, y así se va haciendo el estudio, que es sumamente fácil. Tenemos también lo que es el test de agregación plaquetaria, pero lastimosamente pues en el país no tenemos ningún lugar donde podamos hacer agregometría plaquetaria, que es otra forma de nosotros poder medir la función de la plaqueta. Por eso les digo que a pesar de que el tiempo de sangría en algunos lugares o en algunos países dice que no tiene mucho efecto todavía, para nosotros sí tiene mucho valor. La agregometría plaquetaria es una prueba basada en una observancia de la densidad óptica del plasma rico en plaquetas. Se da por medio de una agitación en presencia de ADP o otros inductores de la agregación plaquetaria, como adrenalina, colágeno, ácido araquidónico, y si esta agregación plaquetaria está disminuida, nosotros podemos pensar de que hay una trombocitopatía. Este es como el aparato del agregómetro, ¿verdad?, donde se hacen las alicuotas pequeñas y ya se colocan para que se puedan estar en constante movimiento, y así nos va reflejando lo que es la agregación plaquetaria. Más adelante vamos a ver unas curvas cómo se ve la agregación plaquetaria alterada. Otro abordaje, lo más clásico que nosotros podemos hacer si no tenemos disponibilidad del tiempo de sangrado, pues es la historia clínica y el examen físico, ¿verdad? Es lo primero y lo más importante, como siempre. Entonces, importante en el examen físico la palpación del vaso, porque los pacientes que tengan tal vez un vaso grande, de ahí nos podemos ver que puede haber una trombocitopenia secundaria, probablemente a un secuestro esplénico. Otra parte importante es el frotis de sangre periférica. Es muy, muy importante porque a veces el hemograma nos puede reflejar plaquetas bajas y pueden ser pseudotrombocitopenias que no necesariamente tengan las plaquetas disminuidas. Y el aspirado de médula ósea, pues cuando ya se sospecha que hay alguna alteración a nivel medular.
Acá tenemos otro algoritmo, ¿verdad? Tenemos un paciente con trombocitopenia, tiene, bueno, plaquetas menor de 150,000. Principal, revisar el frotis de sangre periférica, no podemos pasar desapercibido esto, ¿verdad? Vemos en el frotis de sangre periférica que hay agregados plaquetarios. Acá sería una muestra cómo se miraría el frotis con agregados plaquetarios, o si vemos satelitismo plaquetario, que es como un acúmulo de plaquetas dentro de las células blancas, ¿verdad? Dentro de los glóbulos blancos. Si vemos esto, para nosotros ya nos dice que hay las plaquetas posiblemente están normales, porque lo que está haciendo es que nos está dando una aglutinación de las plaquetas por anticuerpos IgG producido por el ácido etilín-diamino tetrahidroacético, que normalmente nosotros le llamamos EDTA, que es el anticoagulante que se encuentra en los tubos de morados, donde normalmente se toma el hemograma. ¿Y qué debemos de hacer? Mandar otro nuevo hemograma. Cuando vemos esto en el frotis, mandamos un nuevo hemograma, pero le pedimos que sea en un tubo con tapón celeste, que eso lleva un anticoagulante que se llama citrato. Entonces, si en ese hemograma que hemos mandado con tapón celeste o citrato ya no salen las plaquetas normales, realmente estamos ante una pseudotrombocitopenia. Entonces, no todo lo que veamos con las plaquetas bajas vamos a correr o pensar que si ya tiene alguna patología. Tenemos que siempre mandar el frotis de sangre periférica. Ahora vamos a lo que es la clasificación de las trombocitopenias. Los principales mecanismos de las trombocitopenias puede ser por la disminución en la producción, por un secuestro esplénico o por la destrucción acelerada de las plaquetas. Tenemos una trombocitopenia, el paciente tiene esplenomegalia, le hacemos la médula ósea, está normal, ¿verdad? Podemos pensar que hay un secuestro esplénico. Si la médula ósea está normal, ya tenemos que pensar que puede existir un trastorno medular. Si el vaso está normal y la médula ósea también está normal, puede haber un exceso de destrucción de lo que es las plaquetas, ya sea por factores inmunológicos o no inmunológicos. Y si la médula ósea está normal, pues vamos a ver ya algún defecto en la producción. Vamos a clasificar las trombocitopenias en adquiridas, ¿verdad? Y estas adquiridas las vamos a clasificar en defectos en la producción, o sea, una disminución en la producción de plaquetas. O también se clasifica con un aumento en la destrucción, que nos quiere decir que hay una disminución en la sobrevida de la plaqueta, que habíamos dicho que era de 7 a 10 días, y por alguna razón no está durando esa cantidad de tiempo y se destruye más luego. Que en ese caso podría ser factores no inmunes o factores inmunes. Vemos acá, si nosotros clasificamos defectos en lo que es en la producción, podemos pensar que puede haber infiltración a la médula ósea, y aquí ya la clasificamos como un defecto cualitativo, y puede haber un fallo medular primario que ya se clasifica como algo cuantitativo. En lo que es la infiltración a la médula ósea, podemos pensar en metástasis por algún cáncer sólido a la médula ósea, en una fibrosis de la médula ósea, en leucemias, en linfomas, ¿verdad? O por fármacos como puede ser la aspirina o puede ser el alcohol. Si tenemos propiamente un fallo medular, ¿verdad?, que ya se clasifica como cuantitativo, podemos pensar en una aplasia de médula ósea, una anemia megaloblástica, una púrpura megacariocítica, o secundario a quimioterapia, radioterapia o infecciones por citomegalovirus, Epstein-Barr, sarampión, hantavirus, micoplasma, malaria o algunas bacterias. Si nosotros ya pensamos que hay un aumento en la destrucción, ¿verdad?, y decimos que esto puede ser un fenómeno no inmune que nos puede estar dando este aumento de la destrucción, pues sería secundario a un secuestro esplénico, a una prótesis aórtica,
El caso de lo que son las válvulas aórticas, nos pueden dar trombocitopenia, ¿verdad?, por una causa no inmune, incluso también nos pueden dar anemia. Podemos pensar en una anemia microangiopática o una coagulación intravascular, y entre las causas inmunes podemos pensar en trombocitopenia inmune, en una isoinmunización neonatal, en fármacos como quinidina, sales de oro, sulfonamida, heparina. Lo que es la heparina es bien importante porque nos puede dar lo que es la trombocitopenia inducida por heparina. Una leucemia linfocítica crónica, en linfomas, en lupus eritematoso sistémico, en infecciones por VIH, ¿verdad?, o algo otros virus o síndromes fagocíticos. Ahora vamos también, lo que es las trombocitopenias se pueden clasificar en causas congénitas. Entonces tenemos que puede ser una trombocitopenia heredadas o congénitas de forma cualitativa, y estas, ¿verdad?, puede ser, por ejemplo, la anemia de Fanconi, que generalmente se da por genes FAN, ¿verdad?, que se pueden diagnosticar, ya que hay una disminución en lo que es la producción al mismo tiempo. Podemos pensar en una trombocitopenia con ausencia de radio, ¿verdad?, que también es trombocitopenia y que cursan con ausencia de radio, o unas trombocitopenias aisladas. Y si pensamos en unas trombocitopenias autosómicas dominantes, aquí podemos pensar en lo que es la anomalía de McHale, podemos presentar en el síndrome de IPOR, en el síndrome de Weisbach-Merry, que esto sería como un tumor vascular con trombocitopenia. O podemos pensar en rasgos ligados a X, ¿verdad?, que es el síndrome de Wilson-Aldrich. Generalmente el paciente presenta infecciones o eczemas. Entonces, hasta acá nosotros llevamos lo que es la clasificación de las trombocitopenias, la parte adquirida, y ahorita vamos a pasar a la parte congénita. Vamos a hablar sobre todo de las dominantes, que son como las trombocitopenias que más frecuente podemos oír mencionar. Tenemos lo que es el síndrome de Wilson-Aldrich, que se da por una alteración en los gránulos densos. Esta enfermedad pues se produce, o se empieza a hablar de ello en 1937 por el pediatra Baviera, ¿verdad?, el cual estudió 3 hermanos en los cuales tenían trombocitopenia, tenían frecuentemente infecciones, eczemas, diarreas con sangrado, episodios de fiebres recurrentes. Muy importante que más que todo en pacientes varones. En 1954 viene ya por quien lleva el nombre, ¿verdad?, Aldrich, y ya descubre que es ligado al cromosoma X de una familia, ¿verdad?, donde ya tenían como historia casi unos 16 hombres de esa generación que habían estado con esas alteraciones. Luego tenemos que se le descubre que está la proteína que nos produce lo que es la alteración de Wilson-Aldrich. Ya en 1994 el gen codifica la proteína, ¿verdad?, que ya se le dice así con el nombre, y está expresando lo que los aminoácidos, y expresa exclusivamente en el citoplasma de las células hematopoyéticas, dándonos también proteínas a nivel neuronal. Luego vemos acá lo que es el síndrome de Wilson-Aldrich, sus características de laboratorio. Las plaquetas van a estar disminuidas más o menos en 20,000 o menos, ¿verdad?, en un 50% de los pacientes. Puede haber linfopenia, puede haber eosinofília. El tiempo de sangrado va a estar prolongado, ¿verdad?, lo que habíamos mencionado. La agregación plaquetaria y la liberación de contenidos de cuerpos densos va a estar anormales. Lo que es la parte inmunológica, va a haber una disminución en los linfocitos TCD8
y las inmunoglobulinas G pueden estar normales, la IgM pueden estar bajos. Y IgA o IgE van a estar elevados y hay una deficiencia en lo que es la respuesta inmune en el estímulo. Tenemos acá, ¿verdad?, el síndrome, el tratamiento, pues definitivamente para poderlo curar tendríamos que hacer un trasplante de médula ósea. Se describe que también pueden haber otras terapias como terapias genéticas y también se ha demostrado que puede darse dosis alta de inmunoglobulina o transfusiones de plaquetas, pero definitivamente se nos podría curar con lo que es un trasplante de médula ósea, con lo que podríamos resetear nuevamente lo que es toda la genética de la médula ósea para poderlo curar. Generalmente, como esto se descubre en niños pequeños o recién nacidos, que ya empiezan con infecciones, plaquetas bajas, entonces ahí más o menos se les hace diagnóstico, se les podría hacer un trasplante de cordón umbilical. Esto es el síndrome de Kauas-Weismerry, en el cual mencionábamos, ¿verdad?, que es una trombocitopenia con un tumor, el cual se da más o menos en 1940, ¿verdad?, que se descubre, y es una anomalía vascular con mucha trombocitopenia. El cuadro clínico pues es un hemangioma, trombocitopenia neonatal, fallo cardíaco, con CID, generalmente pues se descubre desde la edad temprana. El tratamiento a veces puede ser necesario pues resección del tumor o dar radioterapia cuando no se puede resecar, y las alteraciones inmunológicas pues puede dar a veces también alteraciones hematológicas, o puede dar trombosis, o se puede utilizar, sería como trombosar la lesión para que no nos siga produciendo sangrados. También se puede utilizar ácido aminocraproico o una embolización intraarterial o esteroides para tratar lo que es la trombocitopenia, pero el tumor pues ya llevaría otro tratamiento. Tenemos también mutaciones del gen MYC-H9, ¿verdad?, que es un gen de cadena pesada de mioglobinas. Tenemos que en 1999 se descubren como estas mioglobinas, y acá esta alteración o esta mutación la pueden tener tres diferentes anomalías, que es la anomalía de McHugh, el síndrome de Einstein, el síndrome de Sebastián y el síndrome de Fechner. Todos nos van a estar cursando con trombocitopenia, con sordera o con nefritis. Puede haber tanto trombocitopenia leve, y lo característico es que si vemos en el frotis de sangre periférica vamos a ver algunos cuerpos de Doyce-like y que se da en los leucocitos con una función plaquetaria, puede ser normal en lo que es el síndrome de Sebastián, pero en otras puede ser con plaquetopenia. Si vemos acá en este cuadro, se hace como una diferencia entre los tres que tienen esta misma alteración en el gen. Lo que es el de Higgling, pues hay trombocitopenia. Hay trombocitopenia, ¿verdad?, también en lo que es el de Fletcher y el que es en el Einstein, ¿verdad? Y más que todo en pues acá no hay cataratas, ¿verdad?, que es lo que caracteriza más que todo a lo que es el Fleischner. El tratamiento, acá pues podemos ver lo que son las inclusiones que le mencionaba, ¿verdad?, en los leucocitos, que nos puede pensar al ver un frotis de sangre periférica que podemos estar ante una de estas trombocitopenias hereditarias. El tratamiento pues son generalmente medidas generales, control de la anemia, pues por la plaquetopenia nos va a dar sangrado, ¿verdad?, controlar las hemorragias, se podemos utilizar desmopresina, controlar lo que es la falla renal, ¿verdad?, para que no vayan a terminar con falla renal terminal.
Hay unos estudios aleatorizados que se puede combinar bloqueantes antagonistas H2 o inhibidores de la enzima convertidasa para poder controlar o retrasar la proyección de lo que es la falla renal. Prevenir lo que es la discapacidad auditiva, ¿verdad? Prevenir los embarazos. También hay que vacunarlos porque después padecen la mayoría de infecciones. Ahora vamos con la clasificación de lo que es las trombocitopatías. Ya habíamos mencionado la trombocitopatía es la función. Entonces ahorita vamos a empezar a hablar de algunas patologías que tienen alteración en cada uno de los gránulos de las plaquetas. Vamos a ver lo que son las cualitativas, que tenemos defectos en la agregación, como puede ser la trombostenia de Glassman, que es un defecto en la glucoproteína 2B y 3A, o los defectos en la adhesión, que es el síndrome de Bernal-Soulier, ¿verdad? Que es un defecto de la glucoproteína 1B, 9 y 5. Puede haber una deficiencia de la interacción con la colágena por un defecto de la glucoproteína 1A, 2 y 4. O una enfermedad de Pseudo-von Willebrand con deficiencia de la glucoproteína 1B, 9 y 5. Como vemos, todas esas partes que tiene la plaqueta, que son los gránulos, específicamente acá puede haber alguna alteración en cada una de esas glucoproteínas que participan en la agregación, que participan en la adhesión. Por eso es lo importante, y acá en estos, como es en realidad la función, puede ser de que no encontremos las plaquetas disminuidas. Hay también alteraciones en la transmisión de las señales de activación, de lo que nos puede dar deficiencia de los receptores agonistas solubles, el P2Y2 en el tromboxano A2 en los receptores alfa-adrenérgicos, o deficiencia de los gránulos de las plaquetas a nivel de la secreción. O nos puede dar defectos a nivel de la proteína G, defectos en las proteínas efectoras fosfolipasa o nucleasas. Nos puede dar también alteración en las enfermedades o una enfermedad de almacenamiento del pool plaquetario, o puede haber un síndrome de las plaquetas grises, especialmente en los gránulos alfa, o síndrome de Quebec, o alteración en lo que son los gránulos densos. Además, podemos encontrar defectos en los segundos mensajeros, ¿verdad? A nivel del calcio, defectos específicos a nivel del ácido araquidónico, defectos en las proteínas esenciales de las vías de señalización, que eso también nos puede estar afectando y darnos también el síndrome de Wilson-Aldrich, o defectos en la actividad procoagulante o síndrome de Scott. Ahora vamos a estudiar lo que son defectos en la adhesión plaquetaria. Si se fijan, es muy extenso la clasificación de lo que son las alteraciones en las plaquetas. El síndrome de Bernal-Soulier, aquí hay una alteración en lo que es la adhesión plaquetaria, se descubrió en 1948, ¿verdad? Por Bernal-Soulier, más o menos en los 70, ¿verdad? Ya se descubre que hay un defecto en lo que es en la función de lo que es las plaquetas en 1975. Ya se ve que lo que se altera es a nivel de las glucoproteínas 1B, y ya se pueden encontrar lo que son los marcadores de CD42B que nos descubre que es la plaqueta. Alteraciones en las glucoproteínas 1B, los defectos moleculares, ¿verdad? Y también hay alteración pues en las fases de iniciación. Tenemos que está caracterizado por ser una alteración autosómica recesiva, por haber trombocitopenia, por haber unas plaquetas gigantes
el tiempo de hemorragia está prolongado, epidemiológicamente puede ser 1 en 1.000.000 de pacientes que se puede dar esta enfermedad. Los cromosomas afectados, el 17p, 12, que es la glucoproteína 1bA, ¿verdad? Y cada uno con sus cromosomas alterados. Lo que es la fisiopatología, sobre todo hay una característica hemorrágica, ¿verdad? Hay trombocitopenia, hay interacción o una alteración de las plaquetas, ¿verdad? O con una alteración del factor de von Willebrand y la trombina. Hay una actividad coagulante y plaquetaria anormal y una alteración en lo que es el colágeno y en los factores de coagulación 7, 8 y 9. Por tanto, un déficit a nivel de la glucoproteína 1 y la trombina y la glucoproteína 4. Acá solo es los genes o todas las alteraciones específicas que podemos encontrar para lo que es el síndrome de Bernard-Soulier. Acá nuevamente es sobre todo eso y que nos está alterando también la glucoproteína 5 y en este caso no nos genera lo que es un fenotipo. Tenemos la clínica, ¿verdad? Sería epistaxis en un 70% de los pacientes, menometrorragia en un 44%, equimosis, gingivorragia. En lo que es en el laboratorio podemos encontrar macroplaquetas. En el estudio molecular ya podemos encontrar lo que es alteración en el complejo glucoproteína 1b, 9 y 4. Va a haber trombocitopenia, el tiempo de hemorragia va a estar alterado, va a haber una agregación plaquetaria con falla de la resorcetina o la adhesión va a estar ausente. Va a haber una disminución del factor 9 y deficiencia, ¿verdad? Siempre en el complejo. La actividad coagulante de las plaquetas pues va a estar disminuida y va a haber un contenido plaquetario siempre alterado de lo que es el complejo también 9 y 5 y una alteración en lo que es la interacción plaqueta, trombina y glucoproteína 1b. Si vemos, así es como vamos a ver la plaqueta. Generalmente la plaqueta es pequeña así se puede encontrar en el síndrome de Bernard-Soulier. Tenemos también otra que es la pseudoenfermedad de von Willebrand, que en esta más que todo sí siempre hay una alteración en la glucoproteína 1b9 que puede estar anormal, en el factor de von Willebrand plasmático está normal. La patogénesis, hay una unión de los multímeros y un alto peso molecular de las plaquetas y mutaciones citogenéticas. Acá lo importante en la pseudoenfermedad de von Willebrand es que al nosotros mandar los niveles de factor de von Willebrand van a estar normales, entonces por eso ahí se ve que no es necesariamente una enfermedad de von Willebrand, sino una alteración ya en las uniones con el factor de von Willebrand y las plaquetas. Las características del laboratorio, siempre el tiempo de hemorragia prolongado, va a haber generalmente gingivorragia. Y vemos acá, ahora pasamos a los defectos en la agregación plaquetaria. Tenemos la trombocistemia de Glassman, la cual se descubre en 1918 por Glassman, que era pediatra suizo, ¿verdad? Y describe una enfermedad con hemorragia y sobre todo en niños. Hay una deficiencia, ¿verdad?, de la enzima. Luego vienen otros autores pues que ya descubren que el tiempo de hemorragia está prolongado, otro que el tamaño de la plaqueta puede ser normal o puede estar alterado, que no se forma el coágulo, que puede haber incluso ausencia de la agregación plaquetaria y así sobre todo lo que es la trombostenia de Glassman. La fisiopatología, generalmente hay una alteración en lo que es las proteínas transmembrana tipo 1 que contienen un corto dominio de lo que es del citolítico. Hay una formación de puentes, ¿verdad?, en el fibrinógeno
y siempre se nos altera en lo que es la glucoproteína alfa 2B. La fisiopatología, generalmente pueden estar las plaquetas disminuidas o de tamaño menor, y acá pues siempre también puede haber una alteración en lo que es las glucoproteínas 2B, 2A, y que no puede haber una interacción y no se nos puede dar lo que es la adhesión plaquetaria. El mayor porcentaje puede ser mujeres menores de 20 años, o puede estar individuos afectados como son homocigotos o dobles heterocigotos. Acá tenemos que podemos clasificar al Glassman en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿verdad? Y cada una de las alteraciones, la glucoproteína 2B y 3A, que puede estar ausente en el 1 o menos del 5%, en el 2 del 5 al 20% y en el 3 mayor del 20%, y las alteraciones que vamos a tener que siempre son con sangrados anormales. Tenemos la clínica, pues, que puede aparecer desde variablemente desde la infancia o incluso en la edad adulta. Si el defecto no es muy severo, puede llegar alguien a la edad adulta y no diagnosticarse, sobre todo los pacientes que nos refieren que sus periodos menstruales son mayores. Pueden estarnos reportando que hay epistaxis desde la infancia, que hay gingivorragia, que hay alteraciones con sangre a nivel cuando les da las evacuaciones o a nivel gastrointestinal, que hay hematuria frecuente, en este puede haber hemartrosis o incluso hemorragias cerebrales, y puede haber anemia ferropénica crónica, pero por el hecho de los sangrados secundarios a las plaquetas bajas. Entonces, los criterios diagnósticos sería que tendríamos un sangrado de hemostasia primaria, ¿verdad? Sería mucocutáneo. Hay una severidad en el sangrado varía dependiendo de la prolongación del tiempo de sangrado, dependiendo de las alteraciones de la glucoproteína 2B y 3A por una falla en la respuesta de la epinefrina. Acá pues, si hacemos una agregación plaquetaria, tenemos que hay una falla en lo que es la epinefrina y puede haber una respuesta anormal en la resorcetina. Si vemos en la trombostenia de Glassman, la retracción del coágulo está alterada porque no se logra formar el coágulo. Entonces, este es otro estudio que se puede mandar a hacer y que sí lo hacemos, ¿verdad? Y así no se logra, ya está su coágulo bien formadito, pero acá en este tubo sigue la sangre como sin formarse el coágulo. Esta es una interpretación de lo que es una gregometría plaquetaria. En una gregometría plaquetaria, más que todo se reporta así en curvas. La rayita blanca va a ser una gregometría plaquetaria normal que vamos a esperar, ¿verdad? Que los niveles estén así, todas las que son blancas. Lo que es la rosada es la trombostenia de Glassman y la que es verde es Bernard-Soulier. Entonces, si vemos lo que es la trombostenia de Glassman, si nosotros ponemos ADP, sigue sin subir la curva, que sería lo normal. Si ponemos adrenalina también, entonces no se está dando lo que es la agregación. Y si ponemos colágeno también, ¿verdad? Si ponemos resorcetina, si vemos acá, ya se da la alteración. Y es la diferencia con Bernard-Soulier, que al colocar reactivo de resorcetina, en el Bernard-Soulier no se da la agregación. Y con todos los demás reactivos sí se da. Y también hay deficiencia de los gránulos plaquetarios a nivel lo que es de la secreción de la plaqueta. Entonces tenemos lo que es el síndrome de plaqueta grisis, que hay una diátesis hemorrágica moderada con trombocitopenia, una fibrosis medular que no es evolutiva y que genera liberación excesiva de los factores del crecimiento. Generalmente pues se descubre en 1971 con una niña de 11 años que tenía ya una hemorragia crónica.
Hay una alteración en lo que es el factor plaquetario 4, en la beta-2 tromboglobulina, ¿verdad? Y hay estudios, ¿verdad?, que reflejan que se utilizan anticuerpos P-selectina de membrana de gránulos alfa frente a otras proteínas y muestran que las membranas de las plaquetas grises son gránulos alfa. Vemos la clínica, que básicamente todo siempre es hemorragia. En el laboratorio siempre va a haber una alteración del tiempo de sangrado. Si vemos en todas las trombocitopatías, más que todo quien nos va a dar el anuncio o lo que posiblemente hay una alteración es el tiempo de sangrado, que esté alterada, o si nosotros tuviéramos en el país agregometría plaquetaria y poderles hacer. También puede haber pues en la agregación plaquetaria alteraciones en lo que son los gránulos de colágena. Serían las plaquetas grises. Si vemos en el frotis de sangre periférica, no van a estar las plaquetas teñidas normalmente que se tiñen como morado, ¿verdad? Van a estar así, grises, literalmente. Acá pues tenemos el diagnóstico diferencial, que verdad que puede ser siempre Bernal-Soulier, trombostenia de Glassman y el síndrome de plaquetas grises, que se va a relacionar siempre con las tres. El tratamiento en lo que es pues medidas, ¿verdad? Medidas con antifibrinolíticos, podemos utilizar desmopresina en lo que es Bernal-Soulier, podemos utilizar factor 7 activado. Básicamente se puede utilizar desmopresina porque son alteraciones en lo que es las plaquetas, y en algunas, como es el síndrome de plaquetas grises, podemos utilizar esteroides. El síndrome de Quebec, esta es la patogenia, más o menos hay una alteración en lo que es el activador del plasminógeno, es una alteración autosómica dominante y hay una degradación proteolítica y una disminución de las plaquetas. Hay un aumento, ¿verdad?, en lo que es el almacenamiento del activador del plasminógeno. Generalmente se altera lo que es el cromosoma 10 y el tratamiento son inhibidores fibrinolíticos como ácido tranexánico. Pudimos utilizar ácido aminocaproico, pero más que todo se puede utilizar el ácido tranexánico. Y tenemos también un déficit de los gránulos densos. Y tenemos acá lo que son las enfermedades de Chadiax-Hyas, que si las habíamos mencionado anteriormente, estaban en una tripleta, ¿verdad?, como podía ser la deficiencia de cada uno de ellos. Tenemos acá que se caracteriza porque hay un cabello gris plata, ¿verdad?, que es como la clínica. Puede haber la forma infantil, que se da en el 85% de los casos, puede darse a nivel de adolescentes y también se puede dar en la nivel adulta, ¿verdad?, que cursa con una clínica neurológica grave. Como vemos acá tenemos la alteración, como se va a ver, que puede haber albinismo, ¿verdad?, puede haber nixtasmo y disminución de la agudeza visual. Y aquí van a haber incrustaciones, ¿verdad?, en lo que son lo que son las plaquetas y los glóbulos blancos. El tratamiento fundamentalmente es preventivo, higiene de lo que es las infecciones, porque ellos cursan mucho con infecciones, y siempre la transfusión de plaquetas o el uso de ácido ascórbico, que le ayuda bastante, o incluso pues trasplante de médula ósea. Básicamente todos los trastornos, si vemos aquí está el otro síndrome, ¿verdad?, que siempre es una alteración en lo que es la función de las plaquetas y cruza con fibrosis pulmonar, y básicamente siempre el tiempo de sangrado está prolongado. Tenemos también el síndrome de procoagulante, el síndrome de Scott, ¿verdad?, que aquí las plaquetas pues no pueden facilitar lo que es la generación de trombina porque no se da una adecuada unión. Y sería lo último, lo que es el síndrome de Scott, ¿verdad? Se dio en 2 pacientes, ¿verdad?, que es una alteración en lo que es la protombina inducida por la colágena,
y se encontró que había una ausencia del factor cicloplaquetario y una disminución de lo que es a nivel plasmático. Y también había unos estudios, ¿verdad?, que mostraron que los niveles reducidos de multimerina y trombospondina, y había una proteólisis del factor 5, del factor de von Willebrand y fibrinógeno. Y el diagnóstico diferencial siempre con lo que es la trombostenia de Glasgow. Entonces, estas son las clasificaciones de las trombocitopatías. Es un tema bien difícil, que básicamente es para conocerlo, para ver que existen muchas alteraciones, tanto genéticas como adquiridas, solo por alteración en las plaquetas. Y lo más importante es que si tenemos plaquetas bajas, debemos de hacer un frotis de sangre periférica para poder ver si en realidad está la cantidad de plaquetas disminuidas o hay una agregación plaquetaria. Podemos utilizar, nosotros acá en El Salvador tenemos lo que es el tiempo de sangrado, que es lo más básico. No tenemos areometría plaquetaria, pero se puede utilizar. También está lo que es la citometría de flujo, con el cual podemos conocer alteraciones de lo que son las plaquetas, pero tampoco la tenemos en el país. ¿Alguna pregunta?